mundo lo conoce, tendríamos un mundo distinto. Entonces, a lo largo de estos 28 años ha sido una apuesta con la vida, porque pues con mis más y con mis menos, pero sí que vives la alegría de poder decir, la vida le estoy entregando, o sea, y le estoy entregando por Cristo y para que el mundo conozca a Cristo. Que dice la palabra de Dios que el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Entonces es ese convencimiento de que el mundo cambia desde el encuentro con Dios. Entonces fue encontrar que como el horizonte de mi vida, ¿no? Es decir, a ver, yo esta corta vida, sea 20 años, 40, 70, que por mucho que vivas, vives en el mundo unos 105 o 110 años, pero que es corta, o sea, la vida es corta. Entonces, que quieres vivir realmente, o sea, no de turismo por el mundo, o sea, porque yo creo que por la tierra no se puede vivir como turista, ¿no? Tienes que vivir con los ojos abiertos a lo que está pasando en tu mundo. Entonces, la alegría de poder vivir la vida, invirtiendo la vida en dejar a Cristo en el corazón de cada persona. O sea que he vivido estos 28 años en los diferentes países que he estado, yo diría, con esta pasión en el corazón. Y es la pasión que a lo largo de estos años que llevo aquí en España me ha ido acompañando. O sea, porque creo que el hombre de todas las épocas, de todas las culturas, tiene capacidad de Dios, tiene capacidad para acoger a Dios. Y creo que, yo diría que la mayor pobreza, o sea, conozco la pobreza, ¿no? Quizá mucha gente no la conoce, conozco la pobreza material, pero yo creo que la mayor pobreza está en la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Y que la pobreza material, sencillamente, yo diría, es causa de esa ausencia de Dios en el hombre. Entonces, encontrarme con que Cristo fascina y encontrarme con que que el mundo tiene capacidad de Cristo. Dices que vale, o sea, y es lo que te decía antes, que vale la pena vivir la vida con esta pasión, dar a Cristo. Dar con pasión. Dos misioneros enamorados del amor. Dos misioneros enamorados del amor. Y yo pregunto, en un momento en el que se habla tanto de la juventud, de que esta juventud está desnortada, de que esta juventud está como pasota, de que esta juventud, de que el mundo está como perdido, ¿está perdido o no está perdido? O en realidad es solamente una parte del mundo, pero hay otro mundo que de perdido no tiene nada, sino que está esperando por un lado, con una buena esperanza, pero por otro lado, a lo mejor, no sé, necesitado de que alguien le toque a lo mejor ese corazón para que se encuentre, ese encuentro con Cristo. ¿Cómo se produce ese encuentro así tan espectacular? Ese camino de Damasco, casi. Claro. Mira, lo que tú nos preguntabas ahora, ¿no? Ese creer que el mundo está perdido, que el joven está perdido, creo que si nosotros creyésemos que los jóvenes están perdidos o que el mundo está perdido, en esta noche no estaríamos aquí. Claro. O sea, no estaríamos aquí. Claro. O sea, Piedad estaría en Quintanar de la Orden, yo estaría en Colombia y Andrés totalmente metido en el rock, ¿no? O sea, que si esta noche estamos claro. aquí es porque creemos, creemos que en el mundo hay esperanza y creemos, o sea, una de las cosas que a mí como sacerdote más me motiva es creer que Dios tiene mucha esperanza con el mundo, mucha esperanza con los jóvenes. Entonces, el mirar el mundo, mirar cada persona con la mirada de Dios. Y Dios siempre mira con esperanza. Siempre. ¿Qué dices, Piedad? No, yo lo que puedo decir de eso es que es verdad que existe ese mito de la juventud, pero cuando tú realmente estás con los jóvenes, estás con ellos. Yo lo he notado, por ejemplo, este año cuando teníamos encuentros, ¿no? Intentábamos hacer momentos, por ejemplo, de vigilias de oración, ¿no? A veces les dábamos una carta, como si Dios Padre les escribiera a ellos, ¿no? Con trocitos de la Biblia. Pues, a ver, te digo que a lo mejor de los grupos de 10 personas, es que casi todos acababan con la lágrima
pero llorando. Es que no se podían creer que Dios les estuviera hablando a ellos. Y tú dices, hombre, es una carta, puedes banalizarlo. Pero se lo creían. Y los tenías ahí 1 hora clavados. O sea, yo me doy cuenta que no es pasotismo. O sea, cuando tú le sabes presentar la fe y le sabes presentar el rostro de Dios como alguien cercano a ellos, que les importa, que les interesa, que tiene algo que decirles a su vida, eso sí que llega. O sea, no... Pero claro, hay que estar ahí. Porque desde luego están funcionando y muy bien, nos decía antes Andrés, lo del tema lo del año pasado, por ejemplo, de Santiago, que lo comentábamos al principio, cómo esto no tuvo publicidad, cuando creo que fue fantástico lo que pasó en Santiago, ¿no? Sí. Contarme un poquito cómo fue, aquello fueron una cantidad de jóvenes, 12.000 y pico, Estábamos jóvenes reunidos todos allí. 12.000. Cuando hablamos de jóvenes hablamos, que yo te preguntaba antes, ¿qué edad les ponemos? Y tú me decías... A partir de 14. De 14 hasta 18, 19. Sí. O sea, estamos hablando de estas edades. Sí, más o menos sí. ¿Y 12.000 chicos vinieron a Santiago el año pasado? Sí. ¿Se reunieron todos allí? En el estadio de San Lázaro fue la vigilia de oración del sábado en la noche y la Eucaristía del domingo de despedida. A los jóvenes, a todos nos marcó un momento de la vigilia. Teníamos una velita, ¿no? Estaba el estadio a oscuras y hubo un momento de exposición del Santísimo, ¿no? De una gran Eucaristía enorme en una gran custodia. Hubo un momento en el que todos nos pusimos de rodillas. Necesitábamos ponernos de rodillas, pero tú sabes que es un estadio de 100.000 jóvenes de rodillas. Tú dices, ¿se puede un joven arrodillar hoy delante de Cristo? Pues sí, y no hubo que decirle a nadie, oye, arrodíllate que está aquí Jesús. Es que surgía, nacía, necesitabas hacer ese acto. En ese sentido, Andrés también tiene una bonita experiencia, tú que estuviste allí, ¿no? ¿Por qué no la compartes? Pues lo de la vigilia, Sí. Estoy de acuerdo con Piedad, fue el momento culmen de la PEG y es cierto lo que dice, ¿no? Que surgía como una espontaneidad, sí, o sea, que hoy en día tú ves un concierto, por ejemplo, y no hay nadie en silencio, nadie, pero allí impresionante, los 12.000, ni un pájaro se oía, y, o sea, es algo que te da que pensar, ¿no? O sea, tanta gente aquí, así, o sea, algo tiene que haber, ¿no? Entonces, yo creo que a todo el mundo le tocó eso, ¿no? La vigilia. Y bueno, también hubo otros momentos, porque yo estuve de voluntario con Piedad y estuvimos unos días previos, antes de que fuera la propia PEG, y estuvimos un poco preparando la acogida que iba a tener. Y durante esos días, pues nos conocimos, los voluntarios, y pudimos tener la cruz de los jóvenes allí, ¿no? Esa famosa cruz que va de J, en cada JMJ acompañando al icono, ¿no? Que es una cruz de 3 metros y pico, Sí. de madera, que la regala precisamente Juan Pablo II, que es el que mete a todo el mundo en este lío, precisamente en Roma, para que se lleve por todas las diócesis, ¿no? de católicas. Y entonces, con esa maravillosa cruz, pues los voluntarios pudimos orar con ella, tuvimos, no sé, es una experiencia que a mí me marcó, desde luego, y yo creo que a todo el que fue también le marcó. Y coincido con amigos que he hecho allí en que la PEG fue un cambio en nuestras vidas, ¿no? De tener unos ideales de vida un poco más, ¿cómo te explicaría? Acordes al mundo de hoy en día, ¿no? Cambiar el chip radicalmente y decir, no, esto, o sea... no puede ser. ¿Estoy yo equivocado? ¿Está el mundo equivocado? ¿Qué pasa aquí? O sea, yo así estoy bien y no estoy no estoy siguiendo como un borrego a todo el mundo. Entonces, fue una experiencia inolvidable. Que, no sé... Era lo que decíamos antes, que en el mundo de los jóvenes hay mucha capacidad de Dios, ¿no? Y era lo que ellos comentaban, cuando ves 12.000 jóvenes,
Dice, Claro. ¿esto cómo se explica? ¿Cómo ¿no? se explica? Es decir, o aquí está Dios, o aquí cómo tienes tú a 12.000 jóvenes en silencio, y luego la felicidad, la alegría que se veía en Santiago en todo momento. O sea, es que era una alegría contagiosa, una alegría auténtica, ¿no? O sea, que cuando uno ve, yo diría, como un poco la felicidad que a veces se intenta ofrecer, que a veces es una felicidad un tanto maquillada, ¿no? Un tanto pasajera, que luego vas a asomarte un poco, a escarbar un poco, y ves que hay mucho de frustración, mucho de tristeza, pero que ves cuando los jóvenes empiezan a encontrar con Cristo un cambio en esa alegría totalmente auténtica que hablaba Andrés ahora. Y no será cuestión, cuando hablamos muchas veces de que el joven a lo mejor está un poco desarraigado, un poco de lo que puede ser esto, ¿no será que el mensaje, a veces, el mensaje por parte de la propia Iglesia, por parte de los sacerdotes, llega un poco rancio, un poco caduco, le falta frescura, a mí que me perdonen, le falta